Sí, todo bien. Excelente. Sí, Bien, sí, lo que todo vamos a bien. hacer, excelente, gracias. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es extraer algunas ideas. Vamos a extraer algunas ideas centrales, generales, de todo lo que hemos leído, porque obviamente hemos hecho la primera lectura, la primera barrida, digamos, del capítulo 6. Vamos a sacar algunas ideas centrales. Vamos luego a discutir algunas ideas un poco más en detalle y si Dios lo permite, el jueves vamos a hacer un análisis exegético, versículo por versículo. Por lo tanto, el capítulo 6 y 7, si es que alcanzamos hoy día, necesitan ser estudiados por ustedes a profundidad en sus casas con estas ideas que vamos a ir avanzando. Bien, la primera idea central que sacamos del capítulo 6, hermanos, es que por la fe en Cristo, ¿no? Por la fe en Cristo, el que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de vivir una vida nueva delante de Dios. Esa es la idea central del capítulo 6, que por la fe en Cristo, el que ha nacido de nuevo, tiene el privilegio de vivir una vida nueva delante de Dios. Pero, hermanos, el vivir una vida nueva conlleva responsabilidades para el creyente. Y una responsabilidad es que tu vida no puede ser igual a la de antes. Tu vida tiene que cambiar, tu vida tiene que ser distinta, tu vida tiene que tener frutos de obediencia. Si tú dices que eres creyente, si tú dices que eres cristiano, hermano, y sigues hablando malas palabras, sigues odiando, sigues siendo rencoroso, sigues sin perdonar, sigues con los viejos pecados de antes, debes revisar tu concepto de cristiano. Es probable que no seas cristiano. Es probable que no seas cristiano. El apóstol Pablo va a demostrar cuál es la vida nueva que debe tener un creyente o aquel que dice ser creyente. En ese sentido, el primer punto que me gustaría compartir con ustedes es que el que ha sido genuinamente justificado, estoy utilizando la palabra genuinamente justificado porque hay algunas personas que piensan que están justificadas, pero no. ¿Por qué no? Porque su andar sigue siendo como el de antes. La única diferencia entre su andar de antes y el andar actual es que los domingos se conectan al Zoom. Esa es la diferencia, nada más. Pero después su vida no ha cambiado. Entonces, el que ha sido genuinamente justificado debe andar en la luz de su nueva posición. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 1 al 14. Y a mí me gustaría que algún hermano o hermana me ayude a leer una vez más los versículos, perdón, del 1 al 4. Del 1 al 4, los versículos del 1 al 4. Yo, hermano. Por favor. Ya. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Podrías leer el 5 más, hermano, por favor? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gracias, hermano. Las líneas que acaba de leer el hermano nos están mostrando que el que ha sido genuinamente justificado ha sido colocado en Cristo por el Espíritu Santo. Es decir, que su posición ahora es distinta. Tiene una nueva posición, ahora es una posición en Cristo por el Espíritu. La segunda idea que vamos a sacar es que el que ha sido genuinamente justificado ha resucitado con Cristo a una nueva vida. Vamos a leer, por favor, los versículos del 6 al 10. Del 6 al 10 ahora.
Si alguien me puede ayudar, o tú mismo, hermano, por favor. Ya. Sabiendo esto, del 6 al 10, hermano, ¿no? Sí, por favor. Ya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Bien. Entonces, el que ha sido, ¿qué dicen estos párrafos? El que ha sido genuinamente justificado, ha resucitado con Cristo, ¿a qué? A una nueva vida, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Que aquellos que hemos sido justificados por Dios, tenemos que tener una nueva vida con Cristo, en Cristo. Entonces, el resumen de los versículos 6 al 10 es ese. Ahora, el que ha sido genuinamente justificado ha muerto al pecado. Así de simple, hermanos. Aunque no es tan simple, pero es así de simple como lo dice Pablo. El que ha sido genuinamente justificado ha muerto al pecado. Y esta verdad la vamos a encontrar en los versículos 11 al 14. Por favor, hermano, del 11 al 14, una vez más. Ya. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Excelente, gracias, hermano. Por eso les decía que el apóstol Pablo nos dice con estas líneas que el creyente, aquel que ha sido justificado, tiene que tener una nueva vida en Cristo. Tiene que morir al pecado. No puede seguir, hermanos, en los pecados de antes. Yo no estoy diciendo que el cristiano justificado no peca. Claro que pecamos, todos los días pecamos, hermano. Lo que estoy diciendo es que nuestra vida tiene que cambiar. Tiene que ser una vida distinta a la vida anterior, ¿no? Por eso les decía que nuestras conductas de antaño no deben estar presentes en nuestra vida de creyentes. Entonces, el que ha sido, hermanos, genuinamente justificado, no tiene que obedecer al pecado. No tiene que obedecer al pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque el que ha sido genuinamente justificado es ahora siervo de la justicia. Ahora es siervo de la justicia. Y vamos a leer el 6:14 una vez más. ¿Puedes, por favor, leer el 6:14, por favor? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, pues, hermanos, ahí está diciendo que el que está justificado ahora es siervo de la justicia, ya no es siervo del pecado. Segunda idea de esta porción, el que ha sido genuinamente justificado ahora es siervo de Dios. Ahora somos siervos de Dios, hermanos, ya no del pecado. ¿Dónde encontramos esta verdad? En los versículos 15 al 22. Por favor, hermano, del 15 al 22. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Perdón, otra vez. ¿Qué pues? ¿Pecaremos
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias, hermano. Voy a leer una vez más el 22. El 22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces lo que nos está diciendo Pablo, hermanos, es que el que es justificado genuinamente, ahora es siervo de Dios. Es siervo de Dios. Esa es la idea que sacamos de los versículos 15 al 22. Y la tercera idea que vamos a sacar de esta porción, hermanos, es que el que ha sido genuinamente justificado es poseedor de la vida eterna. Es poseedor de la vida eterna. Y esta verdad la encontramos en el versículo 23. ¿Puedes leer, hermano, el 23, por favor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente, eso es. Entonces, la idea es que el justificado, hermanos, es poseedor de una vida eterna junto con Cristo. Entonces, lo que hemos leído, hermanos, en resumen del capítulo 6, es que la identificación del creyente con Cristo necesariamente produce una unión espiritual con el Señor. Tenemos una unión que es insondable, ¿no? Es una unión que no podemos explicar y que no podemos entender con nuestra mente. Es una unión espiritual con Cristo en la cual hemos resucitado y muerto espiritualmente con Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué hemos muerto y resucitado espiritualmente con Cristo? Justamente para andar en vida eterna. Y nuestro andar en vida eterna, hermanos, es libres de la esclavitud del pecado. No podemos andar en vida eterna siguiendo presos del pecado. Porque para poder servir a Dios y para poder andar en obediencia, necesitamos ser libres del pecado. Y esa es la obra que hace Dios en nosotros. Nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos une espiritualmente con Cristo. ¿Para qué? Para dos cosas. Para poder servir a Dios y para andar en obediencia. No necesitamos más obedecer al pecado, hermanos. No debemos obedecer más al pecado porque tenemos una nueva naturaleza. La nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través del nuevo nacimiento y la justificación en Cristo tiene la capacidad de glorificar a Dios y de obedecerle. O sea, ya no estamos unidos a nuestra vida anterior,
unidos a la esclavitud del pecado, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando el capítulo 6 del libro de Romanos. La enseñanza principal del capítulo 6 es esa, y en especial de los versículos 1 al 11 que hemos leído hace un momento. La muerte y la resurrección de Jesucristo no son, hermanos, solo hechos históricos o doctrinas significativas, digamos, sino que también constituyen una experiencia personal en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida nosotros experimentamos eso. Son acontecimientos en los que nosotros mismos llegamos a participar, ¿no? Todos los cristianos, hermanos, entonces, dice Pablo, estamos unidos en Cristo o con Cristo en su muerte y en su resurrección. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, con Cristo, entonces, hermanos, es inconcebible, impensable que continuemos viviendo en el pecado. ¿Sí o no? Es inconcebible, hermanos, que continuemos viviendo en nuestra vida pasada, que continuemos viviendo sin perdonar a nuestro prójimo, que sigamos humillando a las personas, que sigamos haciendo las tonterías de antes, ¿no? O los pecados de antes. Otra cosa que el capítulo 6 del libro de Romanos nos muestra en dos porciones, en las del 1 al 14, digamos en dos bloques, los versículos del 1 al 14 y luego del 15 al 23, es que en ambas porciones se desarrolla el tema general del pecado. Y lo que nos dice el capítulo 6 en términos generales es que el pecado, hermanos, es inadmisible en el cristiano. Es inadmisible en el cristiano. La idea central que vemos en los versículos 1 al 14 que leyó el hermano al principio es que es importante comprender nuestra unión con Cristo. Ese es el tema importante, que ¿sabes por qué no puedes vivir en el pecado? Porque ahora estás unido con Cristo. Ese es el tema central que demuestra el apóstol Pablo. Y en los versículos 15 al 23 es ahora nuestro cambio de posición de esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Dios. Somos siervos de Dios, esclavos de Dios, le servimos a Él como cristianos, ¿no? Entonces, en esta nueva posición de ser siervos de Dios, es estar unidos con Cristo y ser esclavos de Dios. Sobre este doble hecho que acabo de explicar, en las porciones de Romanos 1 al 14 y del 15 al 23, descansa, hermanos, la motivación principal para tener una vida de santidad. Por eso es que el cristiano necesita tener una vida de santificación, una vida de maduración completa, una vida de obediencia, una vida de responsabilidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser conocida, debe ser entendida y debe ser practicada. Cuando hablamos unidos con Cristo, hermanos, ¿qué conclusión sacamos de este concepto de unidos con Cristo? Si decimos que estamos unidos con Cristo, hermanos, ¿continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Como Pablo hace esas preguntas, ¿no? Hermanitos, a ver que ustedes tienen esa tendencia de pensar de que a mayor gracia, más pecado. ¿Vamos a continuar pecando para que la gracia venga más abundante? Y les responde Pablo, hermanos, le dice, por supuesto que no. Claro que no. Y él argumenta por qué no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo volveremos a vivir en él? Son las preguntas que hace Pablo, ¿no? Como ustedes saben, hermanos, todos nosotros, al ser cristianos, somos bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido sumergidos en su muerte.
Al ser cristianos, hemos sido bautizados en Cristo. Por lo tanto, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, dice la palabra que fuimos sepultados con Cristo. Por eso dice que fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Entonces participamos con Cristo, hermanos, en su muerte y en su resurrección. Por esto el apóstol Pablo dice que comenzamos una nueva vida. Tenemos una nueva vida. Por esto el pecado ya no nos puede volver a dominar, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Hasta aquí se entiende, hermanos, esto? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿O necesitamos volver al inicio? Perfecto, hermano. Excelente. Es un desafío, hermanos, para mí, el libro de Romanos, leerlo, aprenderlo y transmitírselos a ustedes, ¿no? Es un desafío que obviamente yo lo hago guiado, ¿no? Si no estuviéramos guiados acá, estaríamos perdidos. Por eso les voy preguntando, porque quiero que todos vayamos entendiendo los conceptos más importantes del libro de Romanos esta mañana, el capítulo 6. Cuando decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tenemos mayor responsabilidad, hermano, mayor responsabilidad. Nuestra responsabilidad es caminar en obediencia. Entonces, el capítulo 6 se abre con dos preguntas, ¿no? Dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cuál es el motivo de Pablo para hacer estas preguntas, no? Para comprender este motivo de las preguntas es necesario mirar de nuevo los versículos 20 y 21 del capítulo anterior, ¿no? Del 5, en el cual Pablo ha estado comparando la obra de Adán con la obra de Cristo, ¿no? Hemos hecho el estudio el jueves anterior y el domingo anterior, la comparación de la obra de Adán con la obra de Cristo. Tan exacto, hermanos, es el paralelo entre sus obras, que parece que el apóstol Pablo hace un esquema comparando los dos acontecimientos más importantes del periodo entre Adán y Cristo por medio de la promulgación de la ley de Moisés, ¿no? Por esta razón, Pablo, hermanos, presenta en el versículo 20 la entrada de la ley como tal como se había señalado la entrada del pecado en el versículo 12, ¿no? Hace énfasis en la entrada de la ley en el versículo 12, tal como se hace énfasis en la entrada del pecado en el versículo 12, empleando verbos parecidos. Ahora bien, nace la pregunta, ¿por qué se ha promulgado la ley? ¿Por qué se ha promulgado la ley? Hermanos, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es eso de que la ley se introdujo para que el pecado abundase? A ver, ¿no había pecado? Claro que había pecado. ¿Pero qué hace la ley? Lo muestra con más fuerza, lo refleja, lo expone, lo visualiza, lo visibiliza, porque la ley visibiliza el pecado. ¿No es cierto? Porque si hay una ley que dice no matarás, expone a todos los que están matando. Entonces, la ley, hermanos, se introduce para que el pecado abundase. Se afirma que la ley hizo abundar el pecado porque el efecto de la ley era exponer al pecado e incluso provocarlo. Véase la exposición que hace Pablo en los capítulos 5 y 6. Tenemos que estudiar una vez más el capítulo 5 y 6, volverlo a leer, para ver que el efecto de la ley es exponer, es visibilizar el pecado, ¿no? Entonces, cuando el pecado abundó, continúa el apóstol, sobreabundó la gracia, dice Pablo. De este modo, hermanos, Dios quiso establecer la preeminencia de su gracia sobre la ley, ¿no?
Tal como en los días, hermanos, del Antiguo Testamento dominaba el pecado gracias al efecto de la ley mosaica, ¿no? Tal como en los días del Antiguo Testamento dominaba el pecado gracias al efecto de la ley mosaica, así Dios quiere, hermanos, que ahora en los días del Nuevo Testamento predomine la gracia, imponiéndose ahora esta vez por medio de la justicia sobre Cristo, pero con una consecuencia, hermanos, con una consecuencia importante, que ahora el creyente tiene vida eterna, ¿no? Entonces, no es que la ley haya fallado, hermanos, en ninguna manera. La ley nunca ha fallado. Muchos teólogos o expositores afirman, no, pues como la ley falló, entonces vino la gracia. No, la ley no falló porque el propósito de la ley nunca fue salvar. El propósito de la ley nunca fue santificar. El propósito de la ley fue mostrar tu pecado y arrastrarte a tu arrepentimiento y a Cristo, nada más. Entonces, sobre este trasfondo, Pablo plantea sus preguntas y hace estas preguntas. ¿Qué pues diremos, no? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, mientras más pecado había, mayor resultante ha sido la gracia. ¿No será lo mismo hoy? Entonces uno podría pensar, he sido justificado gratuitamente por la gracia de Dios. Entonces, si vuelvo a pecar, nuevamente voy a ser perdonado. Y si vuelvo a caer, nuevamente voy a ser perdonado. Y si vuelvo a pecar, por esa misma gracia me voy a volver a perdonar y así sucesivamente. Entonces entro en el razonamiento, dice, mientras más peco, más oportunidades tendré de tener la gracia y la gracia se podrá expresar en mi vida con mayor fuerza. Entonces puedo exhibirse mi perdón y así. Entonces, ¿por qué no sigo pecando? Para que la gracia sea mayor. ¿Podría llegar a pensar así? Ese justamente es el razonamiento que hace Pablo y les dice no. Hace un manejo de objeciones Pablo. Aquí el apóstol expresa una de las objeciones hechas en esa época por la justificación, ¿no? Y dice, no, de ninguna manera, no podemos seguir pecando para que la gracia abunde, ¿no? Porque esto nos lleva al libertinaje, al antinomianismo, al desconocimiento de lo que Dios nos pide. Y esto debilita, hermanos, nuestro sentido de responsabilidad moral y nos aleja de Dios. Esto no puede ser para alguien que está unido a Cristo, porque nos podría más bien estimular a pecar, ¿no? Entonces, nuestra aceptación ante Dios depende únicamente de su gracia. Esto no debemos perder de vista. Esto no debemos perder de vista, que nuestra aceptación ante Dios depende únicamente de Él y de su gracia, y es gratuita y no considera nuestras obras. No considera nuestras obras. Entonces, hermanos, no podemos vivir como queramos. No podemos vivir como queramos, aunque nuestra aceptación dependa de su gracia. ¿Por qué? Porque estamos unidos con Cristo. Y si estamos unidos con Cristo, debemos obedecerle. ¿Dios justifica al impío? Claro que sí. Lo hace con agrado, lo hace por gracia. Y nosotros, al ser justificados, tenemos que tener un caminar de obediencia, hermanos. Es evidente que el cristiano no puede seguir en su vida anterior. Y este es el argumento que da Pablo, que da el apóstol Pablo, para demostrar que el creyente necesita tener una nueva vida de obediencia. Y después, indignado, pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde, hermanos, en ninguna manera. En ninguna manera. Pablo niega rotundamente que el cristiano puede seguir pecando a la vieja usanza. La salvación, hermanos, es un don gratuito e inmerecido, pero conlleva responsabilidades, conlleva una vida de obediencia, conlleva un camino nuevo, distinto. Y el apóstol Pablo hace la explicación en los capítulos 5 y 6 de por qué el creyente necesita caminar en esta nueva vida y prueba por qué lo debe hacer. ¿Cómo pues les dice? Les da una rotunda negativa. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Les dice así.
¿Cómo? A ver, piensen, hermanos, les dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, critica que haya pensamientos mal entendidos de la justificación, como que hay vía libre, como es por gracia, nosotros podemos seguir pecando tranquilos, ¿no? Entonces, hermanos, la vida cristiana comienza con la muerte al pecado. Comienza con la muerte al pecado. Hemos muerto al pecado. Es un pretérito perfecto que ya ha ocurrido. Es un pretérito perfecto que dice, hemos muerto al pecado. Y en vista de esta frase, hermanos, que les he leído 2 veces, es que es absurdo preguntarnos si aún podemos seguir viviendo en el pecado. Si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es un absurdo. Cuando se ha muerto al pecado, se ha elegido vivir en él, en Cristo. Entonces no podemos seguir viviendo en el pecado, ¿no? El apóstol niega la posibilidad de que el cristiano pueda seguir viviendo en el pecado, porque esto significa una incongruencia moral absoluta de querer seguir unido con Cristo, pero al mismo tiempo seguir viviendo en el pecado. Por eso les decía esta mañana al iniciar que nuestra vida necesariamente ha tenido que cambiar. No puede ser nuestra vida de antes, hermanos. Cada uno puede revisar cómo era su vida anterior y compararla con la de hoy. Tiene que cambiar, hermanos. No puede ser la misma vida que teníamos antes. Entonces, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo y en qué sentido hemos muerto al pecado? ¿Qué quiere decir que hemos muerto al pecado? Por supuesto, hermanos, que no vamos a seguir viviendo en el pecado si hemos muerto a él. Pero, ¿qué significa haber muerto al pecado? ¿Cuándo ha sucedido eso? ¿Cómo ha sucedido? Son todas estas preguntas válidas, hermanos, y esto es muy complejo de debatir y el tiempo obviamente no nos da como para poder hacer un análisis mucho más profundo de esto, pero el apóstol Pablo ocupa el resto del párrafo para explicarlo y hace como una explicación bien interesante que podemos tratar de hacerla en lo que nos queda de tiempo, paso a paso, pero obviamente Pablo hace un desarrollo magistral de su argumento. El primer argumento que da Pablo para demostrar que el creyente ha muerto al pecado es que, vuelvo a repetir, el primer argumento o el primer paso que da Pablo. Hermanos, por cierto, ¿estamos bien hasta acá o los he perdido? Muy bien. Estamos bien. Estamos bien. Excelente, buenísimo. No saben cuánto me alienta escuchar eso, que no los he perdido. Bien, Pablo, hermanos, empieza a explicar magistralmente por qué hemos muerto al pecado y qué significa haber muerto al pecado. El primer paso que nos da es que el bautismo cristiano es un bautismo en Cristo. Esa es la primera conclusión o la primera etapa, si se puede decir. Esto es lo que dice en el versículo 3. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No sabéis que todos... No me acuerdo de memoria. ¿Me pueden leer el 3, por favor, una vez más? El versículo 3. ¿No sabéis que... El 3 del 6. Sí, hermano. Ya. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso. Así está. Muy bien, hermano. Gracias. Entonces, lo que nos está diciendo en el versículo 3 es que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. El hecho de preguntarse si el pecado se permite entonces a los cristianos, habiendo leído esto, repito una vez más. Si sabemos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y aún nos preguntamos si podemos seguir pecando, revela un absoluto desconocimiento de lo que significa ser cristiano, para comenzar.
Y segundo, revela un absoluto desconocimiento de lo que significa la naturaleza del bautismo cristiano. Un cristiano no es solamente un creyente justificado, hermanos. No es solamente un creyente justificado. Es más bien y mucho más profundo una persona que se ha unido con Cristo, Jesús, de una manera que ni tú ni yo vamos a entender nunca a cabalidad, pero es de una manera viva y de una manera personal. ¿Sí o no, hermanos? A ver, yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué significa Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Qué importancia tiene Jesús en tu vida? ¿Y de qué manera estás unido a Jesús? Pensá en eso, medita en eso. ¿Cuán importante es Cristo Jesús en tu vida? Y si tú te consideras un cristiano unido a Cristo Jesús. Si todos estos conceptos tú los tienes claro, es absolutamente imposible que te preguntes que puedes seguir viviendo en el pecado de antaño, de tu antigua naturaleza, de tu viejo hombre, de tu naturaleza antigua. ¿Sí o no? Reflexionemos, hermanos, en este punto. No podemos seguir viviendo como antes. No podemos seguir viviendo como antes. La misma justificación, bien entendida, nos lleva a movernos a un estado distinto al que teníamos antes, ¿no? De santificación, de santidad, de nueva influencia sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos justificados en Cristo. Y no queda ninguna posibilidad de poder seguir viviendo como antes. Y no hay una posibilidad de ser justificado en Cristo sin estar unido con Cristo, ya que la justificación depende de esa mi posición de unidad con Cristo. No lo vamos a leer ahora, pero anótense Gálatas 2:17, muestra lo que acabo de decir. Gálatas 2:17 muestra lo que acabo de decir. Ahora, si hay algún hermano que quiere buscar Gálatas 2:17 y lo puede leer, me avisa. Más adelante lo leemos. Bien, ese es el primer paso. Ok, que hemos sido bautizados en Cristo. El segundo paso es que el bautismo en Cristo es un bautismo que nos relaciona con su muerte y con su resurrección. Voy a volver a repetir. El bautismo en Cristo es un bautismo que nos relaciona con su muerte y con su resurrección. ¿No sabéis, dice Pablo en los versículos 3 al 5, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, en síntesis, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, hemos participado en su muerte y en su resurrección. En ambas cosas. Es un evento muy complejo, hermanos, muy complejo, que es difícil que lo podamos entender con nuestra mentecita que tenemos de 2x2, todo esto que estamos leyendo, y que Pablo nos los pone de una manera magistral, pero es lo que indica que está sucediendo en nuestra muerte con Cristo y en nuestra resurrección. El tercer paso que nos dice Pablo en este andar, tratando de entender lo que nos está diciendo en el capítulo 6, es que la muerte de Cristo fue una muerte al pecado y su resurrección fue una resurrección a Dios. Otra vez lo voy a decir. La muerte de Cristo fue una muerte al pecado, pero una resurrección hacia Dios. Por lo tanto, es una vida nueva. Es difícil de entender esto, hermanos. Yo lo sé, en los versículos 6 al 11, Pablo escribe esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando dice el apóstol Pablo nuestro viejo hombre,
no necesariamente se está refiriendo a este cuerpo, se está refiriendo a mi vida anterior, a mi estilo de vida, que si yo era un borracho, que si yo era un mujeriego, que si yo era un mal hablado, que si yo era un adúltero, que si yo era un malas palabras, que si yo era un abusivo, falta de respeto, etcétera, etcétera. Ese fue mi viejo hombre, ¿no es cierto? Y dice que ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de ¿qué? De que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, hermanos, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto requiere que lo leamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 50 veces, hermanos. ¿Por qué? Porque necesita un análisis y una consideración muy cuidadoso de estos versículos, volver a reflexionar, volver a entender qué significa que nuestra vida es una vida de muerte al pecado y de resurrección a Dios en Cristo Jesús, en una unión en Cristo Jesús. Claramente, con toda esta explicación que acabo de dar, podríamos plantearnos, hermanos, si podemos seguir viviendo en pecado. Podríamos plantearnos siquiera si podemos vivir, o sea, continuar viviendo en el pecado. No, ¿no es cierto? No. Imposible, hermanos, imposible, ¿no? Pablo nos explica de una manera contundente que la muerte y resurrección de Cristo y nuestra unión con Cristo a ese proceso o a ese fenómeno de muerte y resurrección hace imposible que mi vida siga siendo la de ayer. Hermanos, si tú te amanecías hasta las 5 de la mañana con tus amigos cantando y saludando, ya no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Si sigues haciendo eso y los domingos te conectas, estás viviendo una vida doble, incongruente. Eso para dar un ejemplo nomás, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Pablo esta mañana, ¿no? Porque si yo he muerto al pecado, ya estoy out, estoy en otra dimensión, estoy en otra vida, en otra esfera. ¿Por qué? Porque vivo para Dios, ¿no? ¿Qué significa esta muerte al pecado? Significa que nosotros también debemos experimentar eso, muertos al pecado. Consideraos, dice el versículo 11, muertos al pecado. Y cuando volvemos al versículo 6, habla de nuestra muerte, indicando 3 sucesos enlazados, ¿no? No sé si podemos volver a leer el versículo 6. ¿Alguien me puede ayudar con el 6? 6 del 6. Sí, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Excelente, hermanos. Tres puntos. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. 1, 2, para que el cuerpo del pecado sea destruido. 3, a fin de que en adelante ya no sirvamos más al pecado. La etapa final está clara, hermanos. Ya no sirvamos más al pecado. Y esto es lo que anhelamos, hermanos, que es la libertad de esa esclavitud a la cual estábamos sujetos, a la tiranía del pecado, ¿no? Esto conduce a la liberación del creyente, ¿no? La primera etapa se llama la crucifixión del viejo hombre. La crucifixión del viejo hombre. La segunda, dependiente de la primera, es la destrucción del cuerpo del pecado. Más aún se nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado
para que el cuerpo del pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el tercer paso que explica Pablo, ¿no? Y el cuarto paso, hermanos, hemos muerto al pecado y vivimos para Dios. Debemos considerar esto como un hecho. Si la muerte de Cristo fue una muerte al pecado, y lo fue claramente, y su resurrección fue una resurrección para con Dios, y lo fue claramente, y nosotros, si fuimos unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, lo cual también es cierto, entonces nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios, nosotros mismos. Todo esto que acabo de decir lo debemos considerar como un hecho cierto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, en una unión profunda con Él, ¿no? Profunda con Él. Es como tener tu biografía, hermano. Es como tener un libro de tu biografía, ¿no? Tener tu biografía en dos tomos, ¿no? Tomo 1 de tu vida, tomo 2 de tu vida. En tu primer tomo se relata cómo era tu vida antes de conocer a Cristo. Todas tus barbaridades, ¿no? Cómo te divertías, a qué hora llegabas a tu casa, las barbaridades que hacías, los chistes que contabas, hermano, ¿no? Acordate los chistecitos que contabas, etcétera, etcétera. Todo eso. Tu tomo 1. El segundo tomo ya no, pues hermano, es tu vida nueva en Cristo. Cuenta qué cosas haces en tu nueva vida, en tu nuevo hombre, en el nuevo yo, en el nuevo cristiano, desde que yo conocí al Señor. Desde que el Señor me cambió, me transformó, me buscó, me amó, me cambió, etcétera, etcétera. Pregunto, ¿en el tomo 2 podrá seguirse narrando historias que aparecen en el tomo 1? ¿Sí o no? No. No, hermano. ¿Y qué pasa si yo encuentro, hermano, todavía esas historias y muy seguidas? Y si yo sigo encontrando esas historias en el tomo 2 con mucha regularidad, ¿puede que encuentre una aparición fugaz de tanto en tanto? Claro que sí, hermano. Seguimos pecando. Pero si yo sigo encontrando las mismas historias de antes, hermano, todos los viernes, todos los sábados, ¿qué pasa? ¿Qué puedo concluir de esto? Puede ser que no hayas recibido al Señor. O que no tengas Señor en tu corazón. Exactamente, hermanos. Exactamente. Puede ser que seas un falso cristiano. Puede ser que seas un creyente engañado todavía, uno que vive doble vida, ¿no? Que sigue viviendo como antes, pero que el domingo pone su cara de San Anselmo. Exactamente. Por esto, hermanos, es que Pablo nos escribe con esta claridad absoluta este libro de Romanos y este capítulo 6 que hemos estudiado esta mañana. Para que nosotros reflexionemos, para que pensemos, para que tomemos en cuenta qué significa morir en Cristo y resucitar en Cristo. ¿Qué significa mi antiguo yo y mi nuevo yo? ¿Qué significa si yo puedo seguir viviendo al pecado? ¿Continuaremos en el pecado? Por eso les pregunta Pablo. ¿Saben por qué pregunta Pablo esto? Porque en ese tiempo, esa gente en esa época se hacía estas preguntas y decía, sí, pero si somos salvados por gracia, ¿cuál es el problema? Hermano, no te preocupes, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, no te preocupes, métele nomás como bombo en fiesta. No, ¿no es cierto? Por eso Pablo pregunta, ¿continuaremos en el pecado? No, pues hermano, esta es la pregunta que hace Pablo, que nos hace reflexionar a todos y nos pone de cabeza, ¿no? Nos dice, no, porque el enemigo te puede susurrar al oído y te dice, pero tranquilo, ya eres justificado. La salvación no se pierde. ¿Cuál es el problema? Seguí pecando tranquilo. Te va hablando al oído. Y Pablo te dice, no, en ninguna manera.
no continúes en el pecado. Y el otro te habla, no, dale nomás, estás bajo la gracia, Dios te va a perdonar. Tranquilo. Y ahí es donde Pablo les dice, no, hermanos, no piensen así. Por eso saca en ninguna manera. Y lo dice de una manera indignada y rotunda, ¿no? Y niega absolutamente y da las razones de por qué el creyente debe tener una vida de obediencia, una vida nueva y rechazar las tentaciones estas del diablo que nos susurra al oído que podemos seguir continuando en nuestra vida anterior. ¿Por qué, hermanos? Estamos en una nueva vida en Cristo, no podemos seguir pensando así, somos esclavos de Dios, hemos sido unidos con Cristo, hemos sido unidos con Cristo de una manera eterna por medio del bautismo, nos hemos hecho esclavos de Dios, hemos hecho una entrega absoluta mediante la fe, etcétera, etcétera. Tenemos una conversión cristiana con consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Una vida nueva, pues, hermanos. Esclavos de Dios, unidos a Cristo, sin esclavitud del pecado. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, queridos hermanos? No. No, pues, hermanos. Bien. Excelente. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es, si el Señor lo permite, si llegamos al jueves, vamos a hacer con el pastor un análisis exegético del capítulo 6. Y por ahora lo dejamos aquí. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Y si no, las preguntas. Sí. Permíteme leer, hermano, Gálatas. Has mencionado Gálatas. Sí. Sí. Hasta el 21, porque aquí los Gálatas pretendían justificarse por la ley, bajo el influjo de los judaizantes. Todo al revés, hermano. Entonces, mira lo que dice Pablo, Gálatas 2, 17 al 21. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruyen, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. No muy poquitos, ponle nomás con cuchara. Excelente. Gracias, hermano. A ti, hermano. Gracias. Bien, entonces quedamos aquí, queridos hermanos. Les pido que para el siguiente domingo lean los capítulos 7 y 8 y para el jueves el 6 una vez más. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense, por favor. Gracias. Igual.